Si quisiéramos titular de algún modo la conferencia o catequesis de hoy, podríamos llamarla el ser como Dios. Mirad, esa es la aspiración del corazón humano, ser como Dios, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Cuando Dios crea al hombre, por tanto, si el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza, el realizarse el hombre como tal es ser como Dios, a semejanza de Dios. Pero daros cuenta que esta es la tendencia, la aspiración del hombre, ser como Dios, el ser autónomo, no depender de nadie, no tener que dar cuenta a nadie de nuestras obras, el considerarnos a nosotros como lo más perfecto, nuestra propia medida, el ser, el ideal es como yo soy. ¿Cuántas veces esto lo decimos? Si todo el mundo fuera como yo, si todo el mundo fuera como yo, no soy como los demás. Es decir, nos consideramos a nosotros, pues eso, como Dios, independientes totalmente de tener que relacionarnos con nadie al quien tengamos que dar cuenta de nuestras obras. Daros cuenta que esta fue la tentación de Eva. El origen del pecado original fue ese. Cuando ya el demonio, la serpiente, le dice a la mujer, seréis como Dios, conocedores del bien. Entonces la mujer cayó ahí. Esto era agradable. El fruto del árbol era agradable. El que el demonio le hubiera dicho ser como Dios, seréis como Dios si desobedecéis a Dios. Querer ser como Dios sin Dios, ese fue el engaño. Pues bien, nosotros estamos llamados a ser como Dios. Pero la pregunta, ¿podemos llegar a ser como Dios? ¿Podemos llegar a ser como Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es ser como Dios? Y esto es lo que hoy vamos a reflexionar. Porque si nuestra aspiración esencial es ser como Dios, debemos de conocer a Dios. ¿Cómo tenemos que ser? La imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Mirad, en el bautismo nosotros entramos en relación con cada una de las divinas personas. Establecemos una relación con el Padre. Somos verdaderos hijos de Dios. Cuando dice San Pablo en la carta a los Gálatas, mas cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial, para que fuéramos hijos de Dios por adopción. No quiere decir que una cosa legal. La adopción filial, humanamente hablando, es un hijo adoptivo, no tiene la carne ni la sangre del padre que le ha adoptado. Es hijo en un sentido legal. Pero el adoptivos de Dios no quiere decir que sea una cosa externa, sino que quiere decir que hijo engendrado eternamente por el Padre único es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nosotros en el Hijo, en Jesús, hemos sido hechos por la gracia verdaderos hijos de Dios, participando de la naturaleza de Dios, de la sangre de Dios. Y esa sangre de Dios, esa vida de Dios es el Espíritu Santo. Por tanto, hemos entrado en una relación con el Padre, somos verdaderos hijos. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos de verdad. Con el Hijo, con Jesucristo, con el Hijo, nosotros hemos por el bautismo sido injertados en Él, como el sarmiento en la vid, para recibir de Él la vida sobrenatural, la vida divina. Somos una sola cosa con Él, hijos en Él, miembros suyos, y participamos de la dignidad de Cristo y de la misión que Cristo tuvo al ser enviado por el Padre en el mundo. Participamos también. Y respecto al Espíritu Santo, hemos sido hechos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como decía
Juan Bautista: yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que el Espíritu Santo, como el fuego, ha prendido en nuestro corazón, en nuestra psicología, en cada uno de nosotros, en el bautismo. Se nos infunde el Espíritu Santo, que nos hace llamar a Dios Padre, por el que verdaderamente Dios es nuestro Padre. Y darnos cuenta que el fuego que prende en el madero, cuando hay un tronco, que allá en aquella chimenea se pone un tronco y se prende fuego, ¿para qué? Pues para que el fuego vaya penetrando cada vez más la madera, hasta que aquello se convierta en un ascua viva. Entonces, daros cuenta que nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, que es fuego. Y el Espíritu Santo, como fuego, ha prendido en nuestro corazón. Y el fuego está actuando continuamente, está penetrando cada vez más en el corazón para transformarnos en una brasa, que es la santidad. Lo estamos hablando todas estas noches. El Espíritu Santo se nos da en el bautismo, no simplemente va a decir: estoy en gracia de Dios, no tengo pecado mortal, estoy en gracia de Dios, No. La gracia de Dios quiere decir que ahí hemos recibido ese fuego de Dios que va penetrando nuestro corazón, que quiere transformarnos poco a poco, a semejanza de Jesucristo. Por tanto, daros cuenta, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el fuego está en continua actividad. El Espíritu Santo es el santificador. Está queriendo comunicarnos la santidad suya. Está queriendo hacernos semejantes a Jesucristo, ser como Él. Dice la gente a veces: mira, esa persona tiene madera de santo. Los santos son como una madera especial. Oye, no. Toda madera arde. Y si se ha prendido en la madera de nuestro corazón el fuego del Espíritu Santo en el bautismo, es para transformarnos. Todos podemos ser santos, porque lo mismo da que sea una madera de pino que sea una madera de alcornoque. El fuego transforma toda madera. Todos podemos ser santos, porque la realidad de nuestra santificación no es obra nuestra, sino obra, sobre todo, del mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que nos pide a nosotros es que nos dejemos conducir sin ponerle resistencia. Vosotros estáis en la carne, vosotros no estáis en la carne, dice San Pablo en la carta a los romanos, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo está insinuándonos continuamente lo que debemos de hacer, cómo debemos actuar, lo que deberíamos corregir. El Espíritu Santo, mira, procura portarte así mejor, eso no lo hagas. El Espíritu Santo está continuamente inspirando pensamientos buenos, moviéndonos a lo bueno. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos: bueno, ya veremos, ya más adelante, ya lo haré? Eso no. Y por eso dice también San Pablo: no entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos va moviendo al bien, nos va insinuando que hagamos aquello o dejemos de hacer lo otro, pues nosotros podemos ponerle resistencia y entristecemos al Espíritu Santo, porque no le dejamos hacer en cada uno de nosotros la obra que Él quiere. Y podríamos decir: ¿y cómo actúa ese fuego? ¿De qué manera el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, como dice Jesús. Y el Espíritu Santo nos comunica a nosotros la verdad acerca de lo que somos. El Espíritu Santo nos hace descubrir la realidad nuestra. Cuando el Espíritu Santo ilumina el corazón del hombre, vemos que nosotros no somos nada. A veces tan creídos que estábamos a lo mejor y tan satisfechos de nosotros mismos. Nosotros por nosotros mismos no somos nada.
Hace 100 años ninguno de nosotros estábamos en este mundo, ninguno. Y si no hubiéramos venido al mundo, no hubiera pasado nada. No éramos necesarios, nadie es necesario. Dios no tenía necesidad de crearnos a nadie. ¿Y qué éramos nosotros? Nada. Una posibilidad en la mente de Dios. Y por tanto llegó un momento en que Dios quiso que viniéramos a la existencia y nos colamos en este mundo. A lo mejor nuestros padres no querían que viniéramos, ni deseaban tener un hijo. Y vinimos porque quiso el Señor que viniéramos. Y por tanto no teníamos derecho a venir a este mundo, ni ningún título. Todo lo que somos y tenemos, todo eso lo hemos recibido de Dios. Nada es nuestro. Por nosotros mismos, ¿qué somos? Pues bien, un cuerpo con unos órganos, unos sentidos, una inteligencia, un alma espiritual. No, pero eso es regalo. Todo eso es un regalo. Nosotros, por nosotros mismos. Y entonces hemos de procurar no apropiarnos lo que hemos recibido de Dios. Nos apropiamos lo que hemos recibido de Dios cuando, como vulgarmente se dice, nos lo creemos. Hemos de ser humildes, reconocer que todo es regalo de Dios. Yo es que tengo estas cualidades, yo es que soy muy inteligente, yo soy muy guapo, yo soy una persona que tiene mucha categoría porque yo soy don fulano de tal, o yo... Y entonces esas cosas que hemos recibido nos las apropiamos para engrandecernos. El Señor nos dice que no nos apropiemos nada, porque todo lo hemos recibido. Que no seamos orgullosos. El orgullo lo echa a perder todo. Lo echa a perder todo. Una persona que tenga unas cualidades y se lo cree, pues ya esa persona resulta antipática. Se lo ha creído. Mira esta que creída está, que se cree que ella es la única. Mira qué orgulloso, porque no. Dice un autor, Sławomir Biela, un polaco, en Estoy a la puerta, y ya me dice, el orgullo no solo es un pecado en sí mismo, sino que también envenena interiormente en nosotros todo lo bueno. Si tú, porque tienes dinero, te lo crees y eres orgulloso, pues ya eres una persona que poco simpática puede ser a los demás. Ya te haces... En contra de lo que dice el Mar Muerto, dice, cada obra buena, cada virtud es envenenada, privada de su verdadero valor, cuando en ella se cuela el orgullo. Hay que ver yo qué caritativo que soy. Yo hago muchas obras buenas. Yo hay que ver si todo el mundo fuera como yo. Ya lo bueno que hacemos lo decimos a todo el mundo y estamos satisfechos de nosotros mismos. Las cosas buenas son las que no peligrosas. Dice, el mar muerto es un mar sin vida. Entre sus rasgos característicos se encuentra precisamente el estancamiento, que produce una salinidad 4 veces más alta que los océanos. Mar Muerto allá en Palestina, allá está el Mar Muerto, que tiene una intensidad grande de sal. Y allí no puede haber vida, allí no pueden vivir los peces, y está estancado. Y dice, en contra de lo que pudiera parecer, el Mar Muerto no es un depósito de agua completamente cerrado. En él desembocan las aguas puras del Jordán, que traen consigo una enorme riqueza de vida. El Jordán va a parar allí al Mar Muerto y lleva mucha vida, esas aguas que vienen del río Jordán. Dice, cada día entran en el Mar Muerto hasta 6,5 millones de metros cúbicos de agua vivificante, que antes de caer en él fluyen a través del lago de Genesaret, rico en peces. Sin embargo, todo esto muere sin dejar huella alguna. Allí va entrando vida en el Mar Muerto, pero todo muere allí. Al meterse en aquella salinidad, allí no pueden vivir los peces.
Dice, sin embargo, todo esto muere sin dejar huella alguna de las saladas profundidades. La evaporación es tan intensa en este lugar que ni el nivel del agua ni su salinidad experimentan cambio alguno. En el mar muerto de nuestro orgullo y de nuestro amor propio desordenado mueren miles de gracias desperdiciadas. En este mar saturado de orgullo se encuentran todas las actitudes y deseos que cierran nuestro corazón a Cristo que llama, como son el deseo de una vida estable y tener una vida fácil, o la falta del radicalismo en el servicio de Dios. Reconoce que eres nada y espéralo todo de Dios. Es decir, seamos humildes, reconocer que todo lo hemos recibido de Dios y no lo apropiemos para creer y pensar que somos algo. El espíritu de humildad, la humildad, es decir, yo por mí soy nada, la Virgen Santísima, porque el Poderoso ha mirado la humillación de mi, es decir, el ser nada yo. La Virgen se tiene por nada. Lo más hermoso de María en realidad es una mujer, por ella misma es nada, por ella misma, pero cuántas cosas ha hecho Dios en ella. A la Virgen eso no se lo apropia. El Poderoso ha hecho grandes cosas en mí, yo por mí no soy nada. La humildad de la Virgen no se apropia nada. Es elegida por Dios para ser la Madre de Dios y no se sienta en un trono. Tu hijo será el rey, un reino. No, se va a servir a su prima Isabel. Es lo primero que hace. Y el darnos cuenta que es la pobreza, es el no apropiarse nada, es el fundamento de la verdadera humildad. El ser pobre es aquel que se considera así a sí mismo. Y tenemos un ejemplo en Santa Teresa del Niño Jesús. Decía ella que ella, aunque hubiera realizado todas las obras de San Pablo, seguiría creyéndome un servidor inútil. Pero eso es precisamente lo que constituye mi alegría, pues no teniendo nada, todo lo recibiré de Dios. Cuando uno se considera a sí mismo nada, no se apropia nada, sus cualidades, ni lo que tiene, ni lo que es de su categoría, lo que sea, esa persona que es profundamente humilde, en esa alma Dios lo vuelca todo. Dios lo que ama es la humildad. Y la santidad se identifica con la misma humildad. Tanto una persona es santa cuanto es humilde. Y ahí está la base de todo. Ella decía, era maestra de novicias, Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux. Y decía que ella alimentaba a sus novicias con la doctrina de la infancia espiritual y ella se consideraba, dice que era nada, era como un platito en donde ponían leche y iban los gatitos ahí, pero que ella por sí misma no era nada. Dice, si alguna vez se me ocurre pensar y decir alguna cosa que agrada a mis hermanas, me parece muy natural que éstas se aprovechen de ella como de un bien propio. Si creyesen que este buen pensamiento me pertenece, sería como el asno que lleva las reliquias, el cual creía que los homenajes tributados a los santos iban dirigidos a él. Es decir, que un asno traía unas reliquias de los santos y que el asno quisiera que los homenajes de la gente a las reliquias aquellas, o el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, vosotros imaginad, pues eso que el Señor entra en Jerusalén, montado en la borrica en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y pensar que la burrica fue diciendo, muchas gracias, pero burra, si tú no eres nadie. El homenaje que están dándote es al que llevas en tus lomos, pero tú por ti, tú no eres nadie. La borrica, llevas contigo al Señor. Y el homenaje y lo que hay de bueno en ti es del Señor, que lo llevas en ti, en tus lomos, en la borrica del Domingo de Ramos. Digamos, qué estupidez. La sencillez es todo lo contrario del orgullo. Dicen que una vez iban por la selva un elefante y una hormiga. Iban los dos caminando y la hormiga vuelve la cabeza
y le dice al elefante, hay que ver qué polvareda vamos armando. ¿Tú qué vas a poner nada? Tú eres una hormiga, si tú no levantas una mota de polvo. Pero ella se apropia del polvo que levantaba el elefante. Hay que ver qué polvareda. Y si tú eres un desgraciado, la hormiga. Es darnos cuenta cómo el fuego, el Espíritu Santo nos comunica la verdad, para que no perdamos de vista lo que somos y no nos apropiemos lo que nos da Dios. Pero el fuego comunica calor, comunica amor. Y entonces el darnos cuenta que las cosas buenas que podemos recibir de Dios las hemos de recibir con humildad y con agradecimiento. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, no seamos vanidosos, no seamos tontos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, arrimado todos el hombre a los cargos, a las cargas de los otros, que con eso cumplir la ley. No, lo que habéis recibido ponerlo al servicio de los demás, que sirva para hacer bien, no para satisfacción vuestra. San Pedro dice que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Jesucristo, nuestro Señor, ¿cuánto había recibido? El ser esa naturaleza humana propia de Dios, de la persona divina del Hijo. Y Jesucristo, como decíamos, no hace ostentación de lo que es en cuanto a Dios. No hace ostentación. No, los poderes que ha recibido divinos que tiene, pues los pone al servicio del amor. No hace ningún milagro, como decíamos, que no sea practicando la misericordia. Él todos los milagros que hace, multiplica los panes y los peces porque hay quienes tienen hambre, y cura a los leprosos, y cura al ciego porque sufren, y resucita al hijo de la viuda de Naín. No ejerce el Señor su poder divino más que al servicio de la misericordia, pues lo pone al servicio de los demás. Y él mismo lo dice, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir. El Espíritu Santo comunica en nosotros la caridad, el espíritu de servicio. Y mirad, cuando una persona, ser como Dios, ¿qué es? Ser como Dios, pues una persona que es humilde, una persona que es pobre, que no se apropia nada, que es desprendida, que lo que ha recibido es para comunicarlo, para servir a los demás, es ser como Dios. Eso es ser como Dios. Decía el Papa Benedicto XVI en una homilía de Jueves Santo, la grandeza de Dios difiere de nuestra idea de grandeza, que consiste precisamente, ¿dónde está la grandeza de Dios? Consiste precisamente en el descendimiento, en la humildad del servicio, en la radicalidad del amor, hasta el extremo de la expoliación total de sí. Y nosotros también debemos aprenderlo una y otra vez, porque sistemáticamente deseamos un Dios del éxito y no de la pasión. Mirad, Dios es humilde. Dios es servicial. La grandeza de Dios está en eso. El Padre y el Hijo son pobres. Lo que tiene el Padre no es para Él, es para darlo al Hijo. Y el Padre es humilde, está agradecido al Hijo. Él no sería padre si no tuviera el Hijo. Un matrimonio que se casa, aquel chico y aquella chica no será madre mientras no tenga un hijo. Será esposa, pero madre no es mientras no tenga un hijo. El título de madre se lo dará el niño. El padre es humilde, siente que su paternidad depende del hijo y le comunica todo al hijo. Y el hijo
ve que él lo ha recibido todo del Padre y no se apropia, sino que se entrega al servicio del Padre. Y todo lo devuelve al Padre, y todo lo ha recibido del Padre, y es muy humilde el Hijo. A veces no es una idea de Dios, un Dios dominador, un Dios que se impone, es todo lo contrario. La vida interior, mirad lo que decían los teólogos en la preparación del Año Santo, en el documento Dios Padre Misericordioso, del Comité para el Jubileo del año 2000, el documento sobre el Padre. Y dice, la vida interior de Dios no es solo una identidad estática, Dios allá en su majestad, en la cual las personas divinas están congeladas en un acto de inmovilidad. La vida de Dios es abundante, infinita, desbordante. La vida interior de Dios es un intercambio infinito en el interior de Dios, una autodonación. Cada persona se entrega a la otra, continua entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre le comunica todo al Hijo. Dios, cada persona depende de la otra y por tanto es, dice el Papa Benedicto XVI, de la contemplación, dice el documento me refiero, Dios es humilde. Esta humildad divina no debe ser restringida a la vida terrena de Jesús. En la medida en que Jesús recibe todo del Padre, sabe que no tiene nada suyo. Todo le es dado como don. No tiene necesidad de reclamarlo como propio. Debe solo aceptar todo del Padre con gratitud. Es decir, Jesucristo, Dios, es humilde y así lo manifiesta. Él ha venido a decirnos cómo es Dios. En la última cena, cuando le hace la pregunta, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y le dice, tanto tiempo con vosotros y no me conoces. Quien me conoce a mí ha visto al Padre. Quien me ve a mí ha visto al Padre. ¿Y qué hemos visto en Jesucristo? ¿Cómo es Jesucristo? Pues mira, como es Jesucristo, es Dios, cada una de las personas. Jesucristo es humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesucristo, el hombre Jesucristo, ve que todo lo ha recibido del Padre. Y Jesucristo es servicial, lava los pies a sus discípulos. Y Jesucristo todo lo da, todo lo comunica. Como el Padre me amó, así os amo yo a vosotros. Y Él ha recibido todo del Padre y quiere dárnoslo a nosotros, todo lo que ha recibido del Padre. Y entonces darnos cuenta, como dice Benedicto XVI, de la contemplación del rostro de Dios nace gozo, seguridad y paz. Mirad, ante tanta ignorancia de lo que es Dios, qué privilegio el que nosotros caigamos en la cuenta de lo que estoy diciendo esta noche. Dios como es, Dios es humildísimo, Dios es amor, es entrega, es desprendido, quiere dárnoslo todo, siempre dispuesto a perdonar. Dios no castiga. Lo que pasa es que el hombre se castiga a sí mismo cuando rechaza ese amor y esa misericordia. Dios nos juzga, como decía el Papa Francisco, con su misericordia, y a todos los hombres ofrece su misericordia, pero el hombre se puede cerrar en su yo, en su soberbia y rechazar la misericordia. El hombre se ha castigado a sí mismo. Se ha cerrado a Dios que le estaba ofreciendo su vida y su felicidad y lo que Él es. Dios no dice, tú te has portado mal, ahora te castigo. Eso no es Dios. Dios es solo amor, como decía el Papa Benedicto XVI. Dios es amor y lo único que sabe es amar. Dios es bondad y lo único que sabe es hacer el bien. El hombre es el que se castiga cuando no se abre a Dios, se cierra a Dios. Entonces Dios ya no puede hacer nada, porque respeta la libertad. Y por eso darnos cuenta la alegría que hemos de sentir al tener ese conocimiento de Dios, en el misterio de Dios.
Decía este documento que digo, Jesucristo, que vemos en él la humildad, la pobreza, el espíritu de servicio, eso no es por ser hombre, sino por ser Dios. Dice que no es contrario, dice, la donación que hace Cristo de sí mismo, al entregarse y morir por nosotros, dice, habiéndose hecho obediente hasta la muerte de cruz, dice ese documento que mencionaba antes, no es algo contrario o contradictorio con la divinidad de Jesús, revela más bien su divinidad. El ser servicial y el ser humilde y entregarse revela lo que es ser Dios, lo que es Dios. Porque esta consiste en el amor que se dona plenamente. Ya en la Trinidad Eterna Jesús se ha vaciado a sí mismo, se ha perdido a sí mismo en el Padre para poderse reencontrar y ser plenamente Él mismo. El autovaciamiento en la cruz, entonces, no es otra cosa que la revelación en nuestra historia de quién es Dios. Amor que se entrega. Y el más humilde de las divinas, la más humilde de las divinas personas es el Espíritu Santo. En ese documento de los teólogos para el Año Santo dicen, el Espíritu Santo existe como espíritu común del Padre y del Hijo, espíritu de amor. Desea ser anónimo, porque no se cuida de sí mismo, no se mira para sí el Espíritu Santo, sino solo de unir al Padre y al Hijo. En cierto sentido, en el Espíritu Santo la divinidad muestra su perfección más radiante, alcanza el puro autovaciamiento en el anonimato, perdiéndose a sí mismo en el Padre y en el Hijo, no insistiendo en sus propios derechos a la adoración y a la alabanza, y ni siquiera a su relevancia en la historia, pero totalmente complacido de estar donde está. Mirad, ¿quién no se acercará a Dios? ¿Quién no se enamorará de Dios? Un cristiano es un enamorado de Dios, pero si Dios es tan bueno, pero si Dios, su empeño es hacerme feliz. ¿Qué es ser grande un ser humano? ¿Dónde está la dignidad de la persona humana? En ser como Dios, pero Dios es humilde, es desprendido, es pobre, es para servir a los demás. Por eso daros cuenta que la grandeza del ser humano está ser como Dios. Pero ¿quién es como Dios? La persona pobre, que no se apropia lo que ha recibido de Dios, es humilde, es servicial, se considera a sí mismo ser para los demás. Y por eso daros cuenta que la verdadera grandeza del hombre es ser como Dios. Vuelvo a repetir, un Dios pobre, un Dios humilde, un Dios que se entrega, que se desprende de todo para comunicárnoslo a nosotros. ¿Quién no amará a Dios? Ser como Dios no es ser soberbios, ni dominadores, ni tener poder, sino tener amor, porque Dios es amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has compensado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor